Una niña de 8 años flota a 2 metros del suelo en una cámara protectora. Cuando está feliz y riendo, el sol brilla. Cuando está triste o no se siente bien, el sol se desvanece. Un arma de energía llamada el ojo que ve apunta a la zona que alberga la celda de contención de la niña. El arma se dispara y el sol se apaga. Esta es una de las descripciones alternativas del objeto SCP-5145, también conocido como Enterré al Sol. Pertenece a la clase Keter y está contenido en la zona 22. También hay referencias a la zona 010, pero probablemente no tenga nada que ver con el objeto. SCP-5145 se hizo conocido por las palabras de uno de los empleados de la Fundación bajo la influencia de agnosíacos. Habla principalmente de una manera que mezcla la información sobre el objeto con una de sus experiencias personales. El párrafo que leí al comienzo de este video también fue tomado de la historia del operativo. Entonces, ¿qué sabemos? Uno de los empleados de la Fundación SCP fue acusado de homicidio negligente y de ayudar a una organización hostil, muy probablemente la insurgencia del caos. Como castigo por el delito, el operativo se presentó con dos opciones: eliminación física o trabajar en el departamento de surrealismo. Eligió lo último. Por el informe sabemos que un tal Salvador.aic estuvo involucrado con la colocación laboral del empleado. Dijo que primero era necesario someterse a un procedimiento de realineamiento de paradigma racional. Antes de comenzar, Salvador.aic inyectó al empleado un agnesíaco y le encargó la lectura de archivos sobre una determinada anomalía, con el fin de crear un archivo de objeto clásico. En esta primera versión de la descripción de SCP-5145, el operativo informa que el objeto está ubicado en un contenedor móvil temporal en la zona 22. Es una entidad inmaterial en forma de humanoide con un contorno borroso. Desde el momento de su aparición, el objeto flota inmóvil a 1 metro del suelo. Con la ayuda del poder psicocinético, SCP-5145 puede afectar a personas en un radio de 50 metros. Mientras tanto, solo los empleados con altos niveles de estrés emocional se ven afectados por el poder del objeto. Por este motivo, todas las personas que entran en contacto con la anomalía deben someterse a una evaluación psicológica constante. Al encontrar una víctima adecuada dentro del alcance, la criatura los aniquila con un enjambre de pequeños objetos negros. Aplastan a la persona, desapareciendo tan rápido como aparecieron. Se ha establecido que todos los empleados asesinados por SCP-5145 sufrieron un estrés severo por la pérdida de un ser querido el día anterior. Las personas con un estado de ánimo neutral o positivo no se ven afectadas por el objeto, incluso cuando están a su alcance. Esta es probablemente la información más precisa sobre SCP-5145, porque luego Salvador.aic aumentó la dosis de agnosíacos del empleado y le pidió que en la próxima versión del archivo se concentrara en las causas y mecanismos de las acciones del objeto. Al parecer, el empleado fue interrogado de esta manera porque estaba asociado con una organización hostil. En la segunda descripción, el operativo indicó que el objeto está contenido en la zona 010. Probablemente es aquí donde el empleado cometió su delito contra la Fundación. Señaló que SCP-5145 es una niña de 8 años flotando sobre el suelo en una celda y sus emociones están conectadas con el sol. La alegría de la entidad genera llamas solares que pueden matar a unos 300 empleados de clase D. En esta misma versión de la descripción, el hombre interrogado denunció la existencia de un arma de energía llamada el ojo que ve, que da órdenes. Si estas órdenes no se cumplen, SCP-5145 será destruido y el sol se apagará. Las instrucciones del ojo que ve supuestamente llegan a la zona 010 en sobres negros, pero es imposible cumplir con estas demandas. La niña tiene un hombre sonriente agradable en lugar de su ojo izquierdo y la criatura en sí está en un espacio lógico humanoide, sea lo que sea que signifique. El empleado informó que la destrucción de SCP-5145 conduciría a una ruptura en la cadena lógica y un escenario de clase K, el fin del mundo, y lo más probable es que el sol se apague. Durante las etapas posteriores del realineamiento del paradigma racional, el empleado mencionó un diálogo con el ojo que ve que informó que su hija se está portando bien. Luego se le preguntó al empleado si había traído la información, pero después de que el sobre que entregó resultó estar vacío, sonó un disparo. El operativo comenzó a decir tonterías sobre SCP-5145, pero en realidad estaba hablando de su hija, de preparar el desayuno, ir a la escuela, caminar por el parque y ver dibujos animados. Cuando habla de un pastel para su 8º cumpleaños, interpreta lo que es el sol, y todo se aclara. El empleado estaba trabajando en la zona 010 cuando la insurgencia del caos comenzó a chantajearlo, secuestrando a su hija. Esto se simbolizó a través de los sobres negros enviados por el ojo que lo ve, un hombre agradable y sonriente de una organización hostil que detiene a una niña de 8 años, a quien se hace referencia como el sol en la historia. Ella se convirtió en un prototipo humanoide de SCP-5145. El empleado no cumplió con la demanda de la insurgencia y su hija fue asesinada. De ahí el nombre del objeto, Enterré el Sol. Dado que el operativo habló sobre la necesidad de lavar los platos y que Salvador.aic le aconsejó que dejara de mencionar a ellos, es posible que no solo su hija estuviera herida,
vida, sino también su esposa. Sin embargo, no hay más requisitos previos para confirmar esta idea. Durante el transcurso de los procedimientos, siguieron aumentando la dosis de agnosiacos del operativo. Le hizo sangrar la nariz y al final parecía que se le habían caído todos los dientes. De todos modos, el informe tiene una columna separada para esto, y la palabra no apareció en las dos últimas versiones del informe. Los agnosiacos se utilizan para alterar la percepción habitual de una persona. Pueden ayudarles a mirar una situación con un conjunto de información desde un punto de vista alternativo, pero a menudo los resultados logran parecer insignificantes, como sucedió en este caso. En su conclusión, el empleado describió una vez más su visión de SCP-5145. Informó que el objeto necesita ser trasladado a otra zona. Su celda de contención se convertiría en una oficina para el propio operativo, en la que no debe haber ventanas ni fotografías. Pasará al menos 9 horas cerca de SCP-5145 todos los días y nunca abandonará la zona. Luego de esa declaración, Salvador.AIC le dio la bienvenida al empleado como doctor en surrealismo. Esta vez, el operativo describió el objeto como una manifestación física de una ruptura lógica. Según él, SCP-5145 apareció espontáneamente en la zona 22 debido a la negación persistente de indicadores emocionales y una multitud de expresiones emocionales inexistentes en colisión en los empleados. Es decir, el objeto surgió por una contradictoria falta de emociones entre los empleados. Puedes estar de acuerdo en que trabajar allí implica una lucha constante con las propias emociones. SCP-5145 intenta llenar este vacío, por lo tanto, selecciona a empleados emocionalmente inestables como sus víctimas. Los documentos también establecen que con los paradigmas racionales correctos, se creó un cierto generador de emociones adecuadas que pone un sello a SCP-5145, pero este método de contención es temporal y debe reponerse constantemente. Está claro que después de que la Fundación se enteró de la fuga de información, enviaron el topo del Departamento de Surrealismo. En los informes de Salvador.AIC se señaló que el operativo pasó voluntariamente por el procedimiento de realineamiento racional de paradigmas. Este punto me plantea varias preguntas. Se sabe muy poco sobre los empleados del Departamento de Surrealismo. Solo encontré este nombre mientras estudiaba a SCP-4923, un objeto relacionado con las sutilezas de percepción de la realidad y la resistencia de los empleados a cualquier influencia psicológica en su conciencia. Pero todo se reduce al hecho de que el procedimiento realizado con el empleado de la Fundación es en sí mismo el acto de reponer el generador que retiene a SCP-5145. Ha vivido mucho estrés, primero el chantaje y el secuestro de su hija, luego el miedo a la Fundación tras su traición, la muerte de su hijo y luego su revelación. Es decir, asumió el papel del sello de contención. Este escenario confirma la asignación del operativo como médico de surrealismo, después de su solicitud de instalarse en la cámara del objeto, pero algunas cosas aún quedan inciertas. Veo 3 escenarios plausibles. Primero, la anomalía fue creada por el propio empleado en un intento por salvar a su hija mientras cumplía con las demandas de la insurgencia del caos. Segundo, la aparición del objeto no está relacionada con este empleado, pero estuvo involucrado en el proceso de contención de la entidad. Y la tercera opción, el objeto en realidad no existe. Ahora los abordaremos en ese orden. A favor de lo primero, el empleado dijo varias frases particularmente incomprensibles durante el procedimiento. En particular, habló de destellos del sol cuando la niña objeto estaba de humor alegre. Supuestamente podrían haber matado hasta 300 empleados de clase D. El propio operativo está acusado de homicidio, pero no se especifica a quién mató. Es posible que estuviera tratando de cumplir con las demandas de la insurgencia del caos, lo que llevó a la muerte masiva de empleados de clase D y al surgimiento de la anomalía. Además, no sabemos cómo todo esto está conectado con la zona 010 y qué se le pidió al empleado para que considerara la tarea imposible. Y un argumento igualmente fuerte a favor de esta teoría, el objeto se llama Enterré el Sol, y fue este mismo empleado quien habló de él. De hecho, ya he descrito la segunda variante. Consiste en el hecho de que independientemente del mecanismo de emergencia del objeto, el operativo fue enviado al Departamento de Surrealismo para inmovilizar a la entidad, o reponía el generador de contención antes mencionado con sus emociones, o él mismo se convertía en el generador. Pero estoy considerando otra posibilidad. ¿Y si la historia con el objeto se inventó para interrogar al traidor? El empleado se llenó de agnosiacos y se le dio información para leer sobre una anomalía que destruye a quienes recientemente perdieron a un ser querido. ¡Qué casualidad! No solo el operativo fue torturado, recuerda que perdió los dientes al final del procedimiento, sino que también decidieron intimidarlo. En combinación con los agnosiacos, su mente comenzó a pintar un cuadro terrible. La Fundación podría haber recurrido a un método tan insidioso para averiguar los detalles de la filtración de datos. Después de la primera descripción de la anomalía, donde el empleado habló sobre lo que hace, Salvador.AIC le aconsejó que se concentrara en cómo y por qué el objeto actúa de la manera en la que lo hace. Me pareció que de esta manera el empleado del Departamento de Surrealismo empujó
empujó al operativo a pensar en su cooperación con la insurgencia del caos. Como resultado, prácticamente no hubo información sobre SCP-5145 en las historias posteriores. El hombre solo habló del chantaje y de su hija asesinada. La ausencia de un archivo clásico sobre SCP-5145 en la base de datos de la Fundación también apoya esta teoría, al igual que los datos extremadamente escasos sobre el departamento de surrealismo. Al final, hay muchos objetos en la Fundación que, de una forma u otra, están asociados con una influencia en la percepción y la conciencia. Estos tipos deberían tener suficiente trabajo que hacer, deberían ser recordados con más frecuencia. Pero debo confesar que no descarto el escenario descrito en estos documentos. Dada la cantidad de objetos en las zonas fundamentales y su poder, no me sorprendería que hubiera aparecido una nueva anomalía. ¿Qué piensas? ¿Qué escenario se acerca más a la verdad? ¿O quizás tienes una teoría completamente diferente? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal. Atentamente, Detective Void. Tal vez ella esté aquí.